no sabe educar a su hijo, no puede con su hijo y para colmo, para arreglar la situación tiene que recurrir a su padre. Y encima ese padre es militar. Muchas cosas, ¿no? Bueno, pues de todo eso me gustaría que habláramos. Muy buenas tardes. Además de estar aquí como responsable de la Delegación de Educación, soy docente. Entonces, siempre que veo una película donde hay jóvenes, pues me sale la vena docente y lo analizo como profesor. No sé si hay más personas aquí que se... Bueno, soy Toñi, que es una compañera también docente, y me imagino que a lo mejor hay muchas cosas que tenemos en común a la hora de ver, ¿no? Yo creo que a mí me ha dejado un poco... No me ha convencido del todo porque hay partes que lo he visto muy tópica, ¿no? Lo planteabas tú también, pues bueno, una madre que parece que tampoco lo centra mucho, pero no sé, parece que el niño no está del todo bien educado, ¿no? Y es verdad que lo reflejan un poco como muchas cosas detrás, pero tampoco la refleja muy bien. Yo, no sé, lo he visto un poco real, sobre todo el tema, por ejemplo, pues cuando esa imagen me ha chocado mucho, un niño pues que está involucrado en una pelea donde hay un muerto y que antes de que se sepa nada llega a casa y le hacen una fiesta, ¿no? Por mucho que haya estado en el hospital, yo creo que esa imagen pues me ha chocado, ¿no? Yo creo que un poco ahí, además como docente, ¿no? Es lo que vemos, un poco pues las cosas tienen que ser proporcionadas y eso, a mí esa desproporción entre lo que estaba contando y lo que estaba viendo sí que me ha chocado, la verdad que ese punto, no sé lo que va parecido. Claro, son clarísimamente varias generaciones de diferencia. La adolescencia la tenemos cerquita y yo me acuerdo porque como docente he seguido en contacto con jóvenes. Yo de la adolescencia quiero decir una cosa, son las ventajas, los inconvenientes de la edad. He tenido ocasión de vivir muchos problemas como adolescente en gente cercana. Entonces yo creo que lo que no se plantea, uno de ellos que fue el más revelador, fueron unos vecinos bastante cercanos, 6 hermanos, y murieron los padres en un accidente de tráfico. Entonces el hermano mayor tenía 20 años y la hermana 18, y luego venían 4 más, el más pequeño tenía 3 años. Se hicieron cargo de los 4 hermanos. Entonces, ella me decía a mí algo que no se me olvidará en la vida. Dice, claro, a mí no se me ocurre nunca a un niño pequeño darle chorizo frito por la noche. Entonces sé que eso no es posible, pero sin embargo no sé qué hacer con mis hermanos adolescentes. Entonces ahí ni había problema de hijo criado solo por una mujer, ni había problema de diferencia generacional, porque tenían 20 y 18 años. Es simplemente que igual que nos dicen que el estómago de un bebé no está adaptado para chorizo frito, pues resulta que no nos dicen que médicamente también hay un cambio hormonal, que hay unos problemas que ya puede ser muy formado, menos formado, muy cariñoso, con problemas o sin problemas los padres, pues eso está ahí y no nos enseñan muchas cosas en el colegio, pero la verdad es que ni en la universidad ni en el colegio nos enseñan. Aquí la pena es que no hay adolescentes, porque lo bonito sería... Sí, no, más de uno, pero se han ido. Lo bonito sería que intervinieran ellos. Que digo, yo no tengo ese problema y como veo algunos de mi quinta, porque en nuestra época no había adolescencia. Había los niños desastres que los llevaban a un correccional y punto. Entonces, claro, lo que no tiene sentido es que cuando se contempla el problema de que sí existen adolescentes, se intente armar ese follón en torno en lugar de abordar que hay que formarnos. Hay que formarnos. La vecina esta mía... Muy reales, porque las familias más normales hoy en día son las monoparentales. Casi. Yo soy familia monoparental, mi amiga viene conmigo monoparental, y las mujeres tenemos un peso para educar a los chavales impresionante. Y Maribel Menezes hace un papelón, pues lo refleja, claramente dice, mira, es que no puedo más. Pero es que las mujeres no podemos muchas veces más con lo que estamos cargando. Yo, gracias a Dios, tengo medios para vivir, pero hoy en día con la crisis hay muchísimas mujeres, cada vez más, que se quedan solas con los hijos. Y
eso es buscar ayuda de quien sea, de tu madre, que era una petarda, por cierto, de tu padre o de quien sea. Me parece muy real la historia, aparte de los tópicos, los que se caen, de acuerdo, pero bueno, son tópicos que muchas veces en literatura se caen en los yaíes. Hombres como el padre de ella, que era un hombre con unos valores masculinos, me parecen bastante interesantes, a los que tenía que transmitirle a sus nietos. Me parecen interesantes, como era que en el fondo se lo había transmitido, porque el nieto, él, lo que hace es lo que hizo su abuelo, defender en ese momento a la que era débil. Y yo, él es un hombre varón que hubiera su perro, un pastor alemán, ¿no? Tiene que ser un perrito, un caniche, tal. A mí, sinceramente, lo he visto y luego, eso, el débil es el niño mono que es gay y tal, no sé. Yo la verdad que creo que el objetivo es bueno, pero la forma de desarrollarlo a mí, sinceramente, por ejemplo, como docente, pues no diría que fuera una película que los valores que quisiera reflejar sean reflejados. La verdad que lo veo además, por ejemplo, el papel es verdad que Munir Verdú lo hace genial, pero ese papel, y tú decías que las madres pues tiran a donde sea, pues parece una madre un poco fría no es la palabra, un poco incapaz, ¿no? Tampoco se le ha visto que tuviera ahí una capacidad de poder decir, bueno, a ver, tenemos un problema, no. Además, él va al colegio, el niño sale, la han expulsado y empiezan a decir palabrotas los dos. Sí, le vamos a llamar malo entre comillas, indudablemente, ¿no? Lo que pasa es lo que yo he visto, que sí es cierto que hay una interpretación excelente, son excelentes, pero sí que he visto que esa madre como que ha tirado la toalla muy pronto, ¿no? Automáticamente cuando ha tenido el problema, pum, directo al padre, ¿no? Porque es más estricto, como que no se viera capaz en ese momento, ¿no? Eso es lo que quizás creo que tenía que haber insistido un pelín más, ¿no? En la película, bajo mi criterio, ¿no? Mi humilde criterio. Y claro, los chavales, es cierto que la adolescencia es muy dura, muy difícil. No nos enseñan para ello, porque no nos enseña ningún docente. Hay que inmiscuirse dentro, ahí dentro con ellos, hay que estar con ellos, hay que estar con gente que tiene problemas judiciales, para ver qué sucede ahí, ¿no? Y con problemas que no son muy serios, pero otros sí lo son, y en fin, entonces esta película no lo refleja muy allá. Nos ha gustado, a mis chavales y a mí nos ha gustado, porque yo he preguntado, he indagado un pelín. ¿Os ha gustado? Sí, nos vamos, que aquí van a empezar. Nos vamos, entonces nos hemos quedado solas, ¿no? El padre se ha suicidado. La madre se dedica a hacer casting y no vea. El abuelo no sé cuánto. Se junta con lo peor de lo peor. Y piensa uno que el problema de la adolescencia es ese. O sea, que yo creo que lo que hace es desenfocarlo. Cuando quien ha tenido contacto con problemas de adolescencia sabe que ese no es la causa del problema, que la adolescencia está ahí y que obviamente habrá causas que hagan que el proceso sea peor. Pero claro, si tú ves la película, lo que tú dices, bueno, pues joder, pues vaya pobrecillo adolescente, además es que el pobrecillo le ha tocado todo. Entonces, yo creo que es un desenfoque, que ese era Y luego, respecto de que aquí no se expulsa a los alumnos de mal comportamiento, sí. 3 meses. Ni 3 meses, yo creo que ni una semana. Yo creo que es una burrada expulsar a un niño de un colegio por mal comportamiento. Es decir, vale, si el padre tira la toalla, pues si ya también una institución educativa la tira, tendrá que tomar medidas de hacerlo de otra forma, en grupo, individual, pero decir que el castigo sea a tu casa, yo nunca lo he visto bien, y te puedo decir que aquí también se hace, que lo he vivido. Sí, lo he vivido, pero además de una forma muy fuerte, con una problemática muy fuerte, con padres que encima estaban trabajando y no podían estar, se ha expulsado. Hombre, yo creo que no era liviano la criatura, porque quitarle esa para que se caiga la puerta encima del profesor, yo creo que gordilla era la broma. Pero por eso no se expulsa al niño 3 meses. Bueno. Lo que más me ha llamado la atención, puede ser por mi trabajo, es, o lo que a mí me ha reflejado, es la importancia en la educación de valores en los menores y sobre todo en los adolescentes, porque pienso que esos adolescentes tenían esos adolescentes que podían llegar a ser o estaban llegando a ser pequeños delincuentes, tenían una gran falta de valores, y yo creo que es muy importante, o para mí la importancia en educar en la adolescencia los valores, porque pueden llegar a los límites de
de cometer grandes delitos, incluso de matar. Yo trabajo en prisión y yo sí que veo como esos jóvenes, si no se forman bien en valores, son carne de cañón para después llegar ahí. Y es una pena porque cuando ves a jóvenes, a niños tan jóvenes en ese mundo tan feo, pues sí que ves la falta de esos valores que no se le han transmitido bien o no se le han podido enseñar, pues por diferentes casos. Eso. Y hay otro, el problema generacional donde yo lo veo es que tú llegas a la responsabilidad de ser padre, que no te han formado para ser padre, ni para problemas de adolescencia, ni para nada, y encima vienes formado en una generación anterior y te tienes que adaptar. Por ejemplo, el problema más candente ahora en la adolescencia es que es muy difícil el equilibrio entre responsabilidad y libertad. Entonces, eso necesita unas pautas, hay profesionales que lo estudian, hay experiencias que te dicen cuál es, pero claro, ahí se ve, que yo creo que uno de los mejores papeles es el del abuelo, como quiere ser recto, pero luego está conteniéndose y se le ve la lucha de que no sabe hasta dónde llegar. Y si eso es con el abuelo, pues yo creo que es el problema fundamental de los padres, el hasta dónde. Pues claro, ha habido un cambio generacional que ahora no hay reglas. Entonces, ¿cómo que no hay reglas? ¿Y cuál es regla? ¿Y hasta dónde con la regla? Y entonces, lo que digo, no es lo de antes, ¿no? El niño malo al correccional. Sí. Pero el problema está ahí, cómo lo afronto, y lo de quién dice que sabemos, por ser padres, seguimos sabiendo cómo estirar la guita y hasta dónde, obviamente. El primero que puede educar en valores es el padre tiene que saber, los padres tienen que saber que el primer valor es el respeto que él tiene que tener a sus hijos. Pero en ese respeto de sus hijos surgen problemas que no se les forma para solucionarlo, ¿no? Y yo creo que uno de ellos es eso, dice, educar en valores cuando ya se ha deteriorado la situación y la sociedad está influyendo de esa forma, pues tiene que haber profesionales, ¿no? Como imagino que eres tú, y que puede decir cuáles son las pautas y cuáles son los problemas, pero estamos hablando de un problema, eso es evidente, y si no surge, pues aleluya. Pero cuando surge no hay ciencia infusa, ni hay yo tengo la receta, ni hay... Es lo que yo pienso. Merecen, ¿no? Pagan por la universidad, entonces ellos, toda la gente que trabaja en la universidad tiene que más o menos estar pendientes de ellos. Pero lo que decimos es que nunca son responsables de lo que hacen. Entonces siempre, por eso le llamamos a esa generación que vienen, lo estamos sintiendo desde hace ya unos 8 años o así. Es una generación en la que la responsabilidad no existe. Es un poco a lo que decís de la falta de valores, ¿no? Que no solamente se ve en la película, pero que lo estamos viendo en forma internacional, no solamente aquí. Eso era lo que le estaba comentando a Felipe.